A lo largo del siglo XIII, la Orden del Temple consiguió levantar una compleja estructura político-militar. En Extremadura tuvieron un notable éxito en el Bailiato de Jerez de los Caballeros. Los templarios tenían como finalidad recaudar dinero para ser enviado a Oriente y así sostener la cruzada cristiana en Jerusalén. Más que acumular y ocultar tesoros, los templarios gestionaron riquezas que les dotó de un poder internacional, generando envidias y resentimiento entre los reinos cristianos. Fue solo cuestión de tiempo que los templarios cayeran en desgracia y fueran perseguidos hasta su trágico final. Los caballeros templarios, además de prometer contribuir a la defensa de Tierra Santa, hacían votos de castidad, obediencia y pobreza. Pero esto no quiere decir que la orden, como institución, debiera ser obediente y pobre. Desde su capital en París, el Temple fue capaz de crear una organización internacional con un enorme poder militar y, sobre todo, económico. En la península ibérica establecieron dos comendadurías, una en Aragón y otra en Portugal. Los templarios establecidos en la actual Extremadura debían obediencia a la comendaduría de Portugal, con sede en Tomar. Los caballeros de la Orden del Temple, donde se encontraban a gusto, era en Portugal, porque en Castilla ya había una guerra organizada contra los musulmanes y ellos no querían entrar en sitios donde tuvieran las guerras, querían sosegarse en Occidente, porque del comercio de Occidente, es decir, del dinero que sacaran en Occidente, podían hacer sus campañas en Oriente. La Orden del Temple llegó a controlar en gran medida los recursos económicos y financieros de varios reinos europeos. Consiguieron que las tierras arrebatadas a los musulmanes volvieran a ser productivas, prestando dinero a los reyes o financiando la construcción de catedrales. Las actividades financieras siempre fueron un elemento controvertido, sobre todo porque desde la cristiandad se comenta que al necesitado hay que darle una limosna, no un préstamo con intereses, de tal manera que estas actividades generalmente las desarrollaban los judíos. La permisividad para ejercitarla por parte de los templarios fue aceptada tanto por reyes como por nobles, mercaderes e incluso la Santa Sede. Los miembros no combatientes de la Orden gestionaron una compleja estructura económica gracias en parte a la insólita bula que dictó el Papa Inocencio II, por la que se les concedía a los caballeros la exención de pagar impuestos en cualquier estado católico. Favorecidos por estas medidas, desarrollaron un eficiente sistema bancario con el que gestionaban los recursos enviados de Europa a Palestina para sustentar las cruzadas y facilitar también la circulación de capital, poniendo en práctica recursos como la carta de crédito o la letra de cambio. En la Extremadura de fronteras, era habitual que un noble acumulara sus riquezas tanto en moneda cristiana como en moneda musulmana, muy valorada esta última entre los cristianos, pues los dirhams almohades tenían un componente de plata de mayor calidad.
Por una parte, se convirtieron en una entidad que recogía los ahorros particulares y por lo tanto daban un documento que acreditaba que ellos tenían en custodia el ahorro de particulares. En segundo lugar, tenían lo que es el préstamo, daban un dinero a un particular, el cual había de devolver ese dinero con unos intereses. En tercer lugar están las cartas de crédito, que no deja de ser un cheque. Alguien deja un dinero en una encomienda y con esa carta puede ir a cualquier otra encomienda y recoger ese dinero, por muy lejana que estuviese la siguiente encomienda. Y por último tenemos la letra de cambio, que es a fin de cuentas un cheque que establece que la recogida del dinero se había de hacer en una fecha y en una encomienda concreta. La explicación de esta herramienta financiera, muy sencillo, permitía que cualquier viajero pudiera contar con su dinero sin llevarlo físicamente con él. Para hacer visible semejante estructura logística, los templarios construyeron su propia flota naval, que les permitía trasladar todos los bienes económicos, así como a las tropas y caballeros que se dirigían a Tierra Santa. La riqueza de una encomienda, o la riqueza generada por los préstamos, no iban directamente a Oriente, sino que pasaban a una central económica situada en la Torre del Temple en París. A fin de cuentas, era una caja fuerte, un castillo en el que se almacenaba dinero perteneciente al Temple, pero sobre todo dinero de ahorradores particulares que le concedían la custodia a la Orden del Temple. ¿Quién cedía ese dinero? Pues en 1303 Felipe IV de Francia, el mismo que luego acabará con el Temple, entregó todo el tesoro real. Y la Santa Sede, el Papa, utilizó en multitud de ocasiones todas las herramientas de traslado que facilitaba el Temple para trasladar un dinero de un punto a otro, por muy lejano que fuese. Según avanzaba la Reconquista, los reyes otorgaban fueros para facilitar la repoblación del territorio. Estos fueros eran un conjunto de leyes que garantizaban los derechos y deberes de la población. Sin embargo, los templarios se regían por sus propias normas. Esto genera cierta confusión con el fuero del bailío, que se aplica en el bailiato de Jerez. El fuero del bailío no es un conjunto de leyes, como son el fuero de Coria o el de Plasencia. Es una tradición, un privilegio excepcional. Dada la estrecha relación entre Portugal y los templarios, es probable que el origen del fuero del bailío sea la ley de la mitad, de origen portugués, y no una norma exclusiva de los templarios. Capilla y Almorchón van a ser unas demarcaciones propias de los templarios. Allí no se aplica el fuero de bailío. ¿Eso qué prueba? Pues eso prueba que el fuero de bailío no es un invento, entre comillas, de los templarios. Lo que llamamos el fuero de bailío, que no es más que la prolongación de la ley de la mitad portuguesa, los templarios son la correa de transmisión de esa filosofía, en ningún caso son los creadores de la misma, porque si no también se aplicarían en Capilla y Almorchón, es evidente. El caballero templario que hacía votos de castidad no podía casarse. Por ello, la ley del bailío solo afectaba a la población civil. El fuero del bailío es un régimen económico matrimonial que protege la comunidad universal de bienes, basado en la ley de la mitad portuguesa que dice así: y el hombre que estuviera casado parte por mitad con su esposa, cuanto tuviere tanto en muerte como en vida. Un señor se casa en Olivenza con una señora y tiene el señor este tenía con carácter privativo, con anterioridad 1000 hectáreas, pues 500 pasan a formar a parte del patrimonio ya del otro cónyuge. El fuero del bailío sigue vigente y se aplica en 20 municipios que pertenecieron al bailiato de Jerez, y en la actualidad su legislación afecta a más de 60.000 personas. Todavía hoy muchas parejas acuerdan contraer matrimonio bajo este régimen jurídico. Si queremos aplicar una institución histórica, porque el fuero de bailío no es una ley, no existe una ley escrita, y estamos aplicando una costumbre que tiene unos 800 años y lo queremos aplicar a una situación del siglo
finales del siglo XX, principios del XXI, como es el divorcio. Evidentemente sería, a mi juicio, anacrónico y absolutamente incongruente e incoherente aplicarlo, y daría lugar a situaciones de verdadero latrocinio e injusticia, ¿no? La Orden del Temple fue ocupando las poblaciones musulmanas, pero también cabe la posibilidad de que fundaran nuevos asentamientos. Este podría ser el caso del municipio de La Parra. Su origen es incierto, pero se conserva una casa fuerte construida por los templarios que serviría de punto de control y avituallamiento en el camino entre Mérida y Jerez de los Caballeros. Con la conquista de Sevilla en el año 1248, se consolidó definitivamente la presencia cristiana más allá de las vegas del río Guadalquivir. La pacificación del territorio facilitó que en las tierras extremeñas se conociera un periodo de estabilidad social, permitiendo el desarrollo económico de las encomiendas templarias. Las poblaciones más importantes que tenía la orden, además de Jerez y Alconchel, eran Fregenal de la Sierra y Burguillos del Cerro. Uno de los municipios donde la huella templaria aparece con más fuerza es en Burguillos del Cerro. Los municipios con origen templario tienen una idiosincrasia ciertamente particular, que los diferencia del resto de pueblos que no tuvieron esa presencia. En Burguillos del Cerro es aún más palpable esa herencia templaria, apreciable tanto en el caserío como en sus principales monumentos. La iconografía templaria florece en varios edificios históricos, como la iglesia medieval de San Juan Bautista o entre los muros del castillo. La Orden del Temple ocupó la fortaleza de origen musulmán y en su interior instalaron la sede de la encomienda. El castillo ha sufrido numerosas reformas a lo largo de los siglos, por lo que se desconoce la estructura en la que habitaban los templarios. Es probable que buena parte de la torre del homenaje sea contemporánea a los caballeros. Lugar peculiar y único en el panorama del patrimonio histórico-artístico extremeño es la antigua iglesia de San Juan Bautista, hoy complejo cultural que acoge el centro de interpretación de la Orden del Temple. Es un espacio en uso cultural desde el siglo VI hasta el siglo XVIII y en ese amplio margen temporal aquí tuvo lugar la construcción de una iglesia visigoda, sobre la que se superpone una zahuilla hispano-musulmana, sobre la que luego los templarios construyen una iglesia después de la conquista a partir de 1238. Sobre esa iglesia se producen reformas a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, y ya en este último siglo es cuando se abandona. De época templaria, en este edificio podemos apreciar detalles interesantísimos, como son algunas de las ventanas que ornan la cabecera del templo. Santa María de la Encina es otro de los lugares de Burguillos del Cerro donde la presencia templaria es reconocible. En el subsuelo de esta antigua iglesia existe una necrópolis cristiana relacionada en parte con los templarios. Hace unos años pudimos excavar parte de esa necrópolis y pudimos documentar una serie de fosas de inhumación excavadas en roca de tipo antropomorfo, algunas de ellas con estelas de disco dispuestas en su cabecera, realmente interesantes. Es una necrópolis realizada entre los siglos XIII y XIV. El último territorio en incorporarse como encomienda templaria fue la comarca de Fregenal de la Sierra en 1274, casi 50 años después de la toma del castillo de Alconchel.
Este retraso en la conquista se debe a que la corona castellana tenía prisas en alcanzar Sevilla, pues corrían el riesgo que las tropas portuguesas asaltaran antes la ciudad andaluza. El precipitado avance castellano dejaba atrás pequeñas bolsas bajo dominio musulmán. Este fue el caso del castillo de Valera, levantado sobre la antigua ciudad romana de Nertóbriga. Cuando los templarios toman posesión de la zona, deciden abandonar Nertóbriga y fundar una nueva fortaleza a 7 kilómetros de distancia, en un cruce de caminos que facilitaba la comunicación con las demás encomiendas. En torno a esa fortaleza irá surgiendo una nueva población. De ese edificio original del temple de finales del siglo XIII se conserva todo el recinto de muralla completo y las 7 torres que flanqueaban esa muralla, mientras que las construcciones del interior, que están documentadas, probablemente se destruirían totalmente o se reaprovecharían algunas zonas en parte a finales del siglo XVIII, cuando se construye la Plaza de Toros. En 1271, la encomienda de Jerez de los Caballeros, conocida como Xerez cerca de Badajoz o Xerez Equitum, asume el control de todas las poblaciones bajo el dominio de la Orden del Temple, en detrimento de Alconchel. ¿Por qué se traslada el centro de referencia de Alconchel o Burguillos a Jerez de los Caballeros? Pues por su importancia estratégica en la zona en la que se encuentra. Teniendo en cuenta que la encomienda de los templarios está desde Fuentes de León hasta la Codosera, pues ellos se establecen en Jerez por ser la zona más central y por ser un núcleo muy importante con sus murallas mejor protegido que el castillo de Alconchel o que cualquier otro castillo. A los templarios le interesaba Jerez, era un nudo importante ya en la época taifa, zona fronteriza entre la taifa de Badajoz y la taifa de Sevilla. El territorio, con respecto al sur, estaba con una frontera natural que era el río Ardila, el cual se atravesaba por el puente de la Bazana. La estructura jurídica se establece con un maestre en Jerez de los Caballeros, al que deben obediencia los gobernadores de las principales poblaciones. Todo ese territorio constituía el bailiato de Jerez. Y se va a convertir Jerez en el gran bailiato, un bailiato importantísimo de dominio histórico, con un territorio casi como la provincia de Vizcaya. Jerez realmente la gran capital de la Orden del Temple, que va incluso a tener un papel principalísimo también en Portugal. ¿Por qué? Porque la Orden del Temple es un lobby medieval, un lobby internacional, de tal forma que sus relaciones con Portugal no conocen fronteras en ese sentido. Los templarios se asentaron en la primitiva alcazaba musulmana, reforzando sus murallas y prolongando su perímetro en más de 1.700 metros, protegiendo así a la población que ocupaba unas 15 hectáreas de terreno. Todavía hoy podemos encontrar torres semicirculares, muchas de las cuales están integradas en la actual disposición urbanística de la ciudad. La muralla disponía de 5 entradas, de las cuales solo se conservan 2, la Puerta de la Villa y la Puerta de Burgos, ambas reformadas en siglos posteriores. La fortaleza de Jerez es una construcción realizada alrededor de un gran patio central con forma de pentágono. El conjunto está defendido por 5 torres, entre las que destaca la del homenaje, o popularmente conocida como Torre Sangrienta. En el patio de la fortaleza encontramos una construcción singular. Los jerezanos la llaman el Morabito, pues su fisonomía recuerda a un edificio musulmán, pero fue levantado por la Orden del Temple. Que es una representación del simbolismo templario. Hay que pensar que en aquella época la gente no sabía leer ni escribir, y que eran los símbolos, algo de representación fácilmente interpretable. La dualidad templaria entre el cielo y el infierno, la tierra y el cielo, el blanco y el negro, pues son sus colores. El número 8 se ve en esta cúpula a la que me refiero, de ese morabito, que es una manera de expresar la transición desde la tierra, pasando por el purgatorio hacia la gloria.
Y luego tenemos la presencia de Jerez en un lugar que fue un lugar probablemente una especie de sala capitular donde los templarios se reunirían para analizar las situaciones bien económicas, bien estratégicas, que es el convento de Nuestra Señora de Gracia. Que si bien es verdad que como tal convento se va a fundar en 1491, ya existía el lugar, existía una torre, existía un espacio que probablemente los templarios lo usaron. Nada se sabe sobre la fundación de la ermita de San Lázaro, mas se piensa que existía en época de los templarios. Se pueden apreciar 3 etapas constructivas diferentes. Renacentistas son las arcadas exteriores, gótico el acceso al interior y barroco los restos de algunas bóvedas. Este edificio funcionaba como lazareto, también conocido en la época como hospital. Que no eran exclusivos de los templarios. Por ejemplo, la orden hospitalaria de San Juan, ya por su propia naturaleza, habla del hospital. El hospital en el sentido no clínico, como lo vemos hoy, sino de protección y de ayuda al que necesitaba. ¿Y por qué estaba San Lázaro, como es conocido popularmente, esta ermita aquí en las afueras de la muralla? Porque era para recoger a aquellos peregrinos que probablemente algunos de ellos vendrían enfermos de los caminos, y no sabían si venían con enfermedades que pudieran ser contagiosas. Sabemos que las pestes medievales diezmaban la población, de tal manera que si venían los enfermos, antes de que traspasaran cualquiera de las 5 puertas de la ciudad, llegaban hasta aquí. Y si se curaban y estaban repuestos y en buenas condiciones, podían pasar dentro de la villa, pero si no, no pasaban. A principios del siglo XIV, el inmenso poder internacional que acumula la Orden del Temple levanta las suspicacias de algunos reyes europeos. Sus problemas comienzan curiosamente con el origen de su fundación, en la Tierra Santa de Jerusalén. Tiene lugar con la caída de San Juan de Acre, que es el último gran bastión cristiano en la zona de Jerusalén, en la zona de Tierra Santa, y al desaparecer el principal escenario de la cruzada, que es Jerusalén, pues de alguna manera también desaparece la importancia que tiene la orden dentro de ese contexto internacional. Tras la pérdida de Jerusalén, surgió el Tratado Rey Guerrero, un proyecto que pretendía unificar a todas las órdenes militares bajo el mando de un solo rey, con el objetivo de recuperar Tierra Santa. Pero los templarios se negaron a someterse a los dictados del rey Felipe IV de Francia, uno de los candidatos a representar al mencionado rey guerrero. El rey francés, ofendido por la negativa y asediado por las altísimas deudas económicas contraídas con la Orden del Temple, tramó una conspiración contra los templarios, a los que acusó de sacrilegio a la cruz, de adoración a ídolos paganos o de tener contacto homosexual. La emisión el 22 de noviembre por parte del Papa Clemente V de la bula Pastoralis Praeminentiae, que establecía y permitía que todos los reyes se apropiaran de los territorios templarios hasta saber si las acusaciones de herejía eran verdaderas o falsas, hizo que todos los reyes se apoderasen de los territorios, incluido el territorio de Jerez de los Caballeros. La respuesta de los reinos europeos contra los templarios fue diferente. La más dramática ocurrió en Francia, donde los maestres principales de la orden fueron condenados a la hoguera. En la península ibérica el desenlace no fue tan dramático y se les permitió integrarse en otras órdenes militares. El Papa autoriza a que los templarios, en cada uno de los reinos de esta península, resuelvan los obispos sobre su finalidad, es decir, si van a hacerlos culpables o no. Y resulta que ninguno de los templarios de la península son condenados. Pero lo que sí parece claro que en la península ibérica, y más concretamente en el caso de la actual Extremadura, es que algunos reyes ya previamente habían empezado a desposeer a los templarios, de alguna manera, y a concederle esas posesiones a otras órdenes militares como la de Alcántara. Los reyes necesitaban acumular territorio para utilizarlo como regalo a nobles y otras entidades que pudieran ayudarle militarmente en la continuación de la conquista del Reino de Granada.
El concejo de Sevilla reclamaba a los templarios desde hacía décadas las tierras de Fregenal de la Sierra. Sevilla ve la oportunidad de conquistar Fregenal, que desde tiempo antes había incluido en su alfoz, pero ante la resistencia del infante don Felipe, que se había declarado protector de la Orden del Temple y por tanto se resistió a entregar las posesiones de la Orden, pues ante esa resistencia Sevilla se ve obligada a enviar tropas que conquisten el castillo de Fregenal, y eso sería en 1308. Cuando en 1312 Sevilla consigue la jurisdicción sobre Fregenal, la situación no deja de ser bastante compleja, porque al mismo tiempo habrá otras dos instituciones que ejercen jurisdicción sobre la población. La jurisdicción eclesiástica seguirá estando en manos del obispado de Badajoz, probablemente por ser heredera a la población de las posesiones del Temple, y al mismo tiempo, y es una circunstancia casi única en Extremadura, la percepción de los diezmos pasará a otra orden militar, la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que se encargará de percibir los diezmos y que irá nombrando comendadores de Fregenal y de las dos poblaciones vecinas, de Higuera Real y de Bodonal de la Sierra, hasta el siglo XIX, hasta la disolución definitiva de esta Orden de San Juan de Jerusalén. Es una circunstancia, como le digo, casi única en Extremadura. En el caso de Jerez de los Caballeros, es probable que tras la caída de Fregenal, el rey aprovechara la situación para doblegar también a Jerez. Pero pudiera ser que los templarios, transformados como señores feudales, pervivieran algunas décadas más, pues se les vincula con un acontecimiento histórico sucedido en 1327, cuando el rey de Castilla y León, Alfonso XI, y María de Portugal se reúnen en Jerez para negociar su futura boda. Y cuando se despierta María por la mañana y ve esta maravilla de bosques, preñado de caza, de olores, esta especie de concierto olfativo que tiene toda esta sierra del suroeste, entonces le pide que le done con prenda de matrimonio Jerez. Y claro, para donarla tiene que sacar fuera a estos inquilinos que son los templarios que quedan ahí todavía, que aunque no estén ejerciendo como templarios, sí están ocupando el lugar. Ese trágico y violento final que sufrieron los templarios de Jerez a principios del siglo XIV alimentó una leyenda relacionada con la Torre del Homenaje y conocida popularmente como la Torre Sangrienta. El fin de los templarios en cuanto a que fueron degollados y tirados por las almenas de esta Torre Sangrienta es un mito, es una leyenda que ha quedado como parte de la idiosincrasia de Jerez de los Caballeros. Pero nos ha servido para descubrir que este lugar, Jerez de los Caballeros, y esta Torre Sangrienta fueron los últimos lugares en los que habitaron los caballeros templarios como tales dentro de la península ibérica. Tras la desaparición de los templarios se producen grandes movimientos migratorios. La necesidad de repoblar el castigado territorio extremeño propicia la llegada de nuevos pobladores que tendrán que convivir en una nueva época no exenta de peligros y sacrificios.